Uy, en Nueva Zelanda, nada, de verdad. ¿Qué les parece si comenzamos la lectura de hoy de San Lucas? ¿Están listos? Trae el colado, pon traer. Pavo, ¿puedes traer el tripod? ¿Estamos listos? Es ok, pa. Tía Celsa, Mama Chiqui, Mama Toña, Netillo, Tía Blanqui, ¿están listos? Sí, Sí, estamos Sí. listos. Vamos a iniciar pues en nombre del inglés, que Padre, inglés. del Hijo, del En nombre del Espíritu Padre, del Santo. Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer con alegría este Evangelio de hoy. Bueno, pues ayer les comento que estábamos leyendo el capítulo 23. Y en el capítulo 23 leíamos a Jesús ante Pilato, se lo llevan. Pilato ¿cómo se llama el otro? Ay, ¿cómo se llamaba? El César, Pilato, no, Pilato y el otro que eran enemigos, Herodes. Herodes, ellos no se hablaban, se llevaban una envidia. A consecuencia de lo de Jesús, hasta camaradas se hicieron. Ujú. Oye, Entonces, pero me duele la otra. hablamos también de No pues nada, te das solo para leer, Neto. el camino de la cruz, la cruz del Calvario, cómo Jesús llevó la cruz, que digo yo un día quiero ir a conocer ese camino. Se habló de eso y esos fueron los dos que leímos ayer, era pequeñito ese versículo. Les Ajá. Me comento que invitas hoy cuando vayas a ver, oíste, por dónde caminó Jesús. es bonito, la vía Tranquilo, dolorosa se bro. llama. Entonces, Entonces, fíjense el que carro salió. ahora les comento que vamos a leer el número 24. Mi tío, ponga Creo que la. atención. Ujú, Ujú. Ahora vamos a leer el 24 ujú. y les comento que es el último de Lucas. Luego, el que viene, vamos a leer el libro de San Juan, que es el último evangelista. San Juan. Y va a estar muy bueno. Ahí es donde yo quiero que nadie se me pierda porque es un libro muy, pero muy, eso es lo que encierra nuestra fe cristiana. Cuando digo fe cristiana, fe católica cristiana, porque los cristianos somos nosotros los católicos. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿qué les parece si damos inicio? En el 24, el Señor ha resucitado. Dice que el primer día de la semana, muy Aleluya. temprano, fueron las mujeres al sepulcro, ¿A qué me dejas? No, yo no. llevando los perfumes que habían No, preparado, no estaba tocando. pero se encontraron con una novedad. La piedra que cerraba el sepulcro había sido removida y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús, no encontraron a Jesús. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a su lado dos hombres con ropas fulgurantes. ¿Cómo eran esas ropas que tenían esos dos señores? Ropas fulgurantes. ¿Qué quiere decir fulgurante? Fulgurante. Resplandeciente. Resplandecientes, eran blancas, tenían destellos. Estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Pero ellos les, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará. Ellas entonces recordaron las palabras de Jesús. Siempre Jesús les había dicho eso, pero no podían ellos todavía entender en ese tiempo. Al volver del sepulcro, les contaron a los 11 y a todos los demás lo que les había sucedido. Las que hablaban eran María de Magdala, Juana y María, la madre de Santiago. También las demás mujeres que estaban con ellas decían lo mismo a los apóstoles, pero no les creyeron. Y esta novedad les pareció puros cuentos. Vamos a detenernos un ratito ahí y les voy a recordar que los hermanos protestantes dicen que este Santiago era hijo de María, hermano de Jesús, de la Virgen María, ¿verdad? Pero aquí Ujú. encontramos su madre ya, María, la madre de Santiago. O sea, era otra María, no dice María, la madre de Santiago y de Jesús. No, no, no. María, la madre de Ujú. Jesús, es María, madre de Jesús.
pero aquí ya le identificamos a Santiago, ya tenemos acá, ya le encontramos su madre, María, la madre de Santiago. ¿Quién fue Santiago? El apóstol Santiago. ¿Quién era él? El obispo de la iglesia de Jerusalén. Entonces era un obispo después. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Se agachó y no vio más que los lienzos, por los que volvió a casa preguntándose por lo ocurrido. Esos lienzos que halló Jesús, esos lienzos existen hoy en día y se encuentran Ujú. en un lugar allá en Italia que se llama Turín, se llama la ciudad. Ahí están esos lienzos junto con el pañuelo con que la Verónica, creo, se limpió el rostro de Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Ujú. Ujú. Es algo que existe y está. ¿Quién lo tiene? La Iglesia Católica. No lo van a tener ni los testigos de Jehová ni cualquier otra iglesia protestante. Ellos no tienen Siquiera eso, ¿verdad? estuviera Sí. Hortensia ahorita. ¿Ah? Siquiera Sí, estuviera Hortensia sí, ahorita. sí, para explicarle esas cosas y no, no está. Ajá. Entonces, punto, continúo. Si todo esto es de aprendizaje para ella, Para que si supiera esa eso. alumna me falta, entonces no va, la- se me va a saltar. Tengo que mañana explicarle porque ayer también no estuvo, me pidió permiso ayer. Tengo que explicarle. Y Hoy ahora le hablé, también. sí, hoy le hablé antes cuando me contestó, como una hora antes le hablé para ponerla al día, ¿sí me entiendes? Pero no me contestó. Ojalá que esté bien, como ella está señora. Aquel mismo día, los discípulos de Emaús, aquí va a hablar de unos personajes que iban caminando y nos vamos a dar Ujú. cuenta de cómo nosotros reconocer y dónde reconocer a Jesús. Es muy importante este. Dice que aquel mismo día dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Imagínense caminando 12 kilómetros. Era de camino como unas 4 o 5 horas, me imagino, ¿no? Algo así. Ujú. 4 o 5 horas de caminata. E iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. O sea, estaba la noticia que a Jesús le mataron crucificado y era el que hacía milagros y todo eso. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, sin ellos darse cuenta. Nosotros podemos ir caminando en nuestra vida y no nos damos cuenta que el mismo Jesús nos va diciendo cosas, pero tenemos que prestar atención Ujú. para identificarlo. Dice Ujú. que, iba a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Iban muy distraídos en la plática. Él les dijo, Ujú. ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? Un peregrino es una persona que iba de ciudad en ciudad. Y ellos pensaron Ujú. que era un caminante más como él, como un peregrino, y era el único que no sabía, si eso era muy famoso. Era una noticia grande. No sabían que era el mismo Jesús que iba hablando. ¿Qué pasó? Les dice, les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, empiezan a contarle, reconocido por Dios y por todo el pueblo, pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días después que sucedieron estas cosas. ¿Ves qué pensaban los israelitas? Que él los iba a venir a defender, tipo Sansón, Ujú. tipo David, tipo Goliat, un hombre fuerte, a liberarnos del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había apoderado, perdón, del pueblo de los Ujú. romanos, porque los romanos se habían apoderado de las ciudades. Y no, Jesús venía a liberar al pueblo del pecado, a encontrarles el camino para el cielo. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo
nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como había dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces, están diciendo ellos que existe una posibilidad que sí resucitó. Entonces él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Les va a dar una explicación, les va a dar cátedra de qué decían los escritos en esos tiempos. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, pero aún no lo habían reconocido. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Entonces, ¿dónde reconocemos nosotros a Jesús? ¿Por qué es la importancia de ir a misa? Porque ahí es donde Al partir el se pan. reparte el pan. Ahí es el punto, ahí es donde lo vamos a reconocer, ahí es donde nos vamos a sentir más cerca de Jesús. Pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Les pregunto a ustedes, ¿no sienten que el corazón les arde cuando están en la misa, cuando están en la consagración del pan? Si están bien concentrados en la misa, sienten algo Sí. fascinante, que no necesitan ir a un culto donde hay música y loqueras y baile y todo eso. Eso es una euforia que siente la gente, pero donde vamos nosotros es el corazón. Es algo más bueno, ¿sí me explico? Más solemne. Le mostré a Sofía un video, le muestro a Sofía un video y le digo, mi amor, ¿qué opinas tú de estas cosas, de estas otras iglesias? Y me dice Sofía, yo no creo que allí se adore a Dios y no creo que le guste. Pues le digo, ¿por qué? Porque Dios es algo que es calmado, me dice, algo que no quiere que seas como loco haciendo, tirando disparates y hablando tonteras. Dios le gusta lo que hacemos nosotros en misa. Hacemos un recorrido, entran, van al Calvario, se celebra la cruz, la Eucaristía, el crucificado, ¿sí me entiendes? Y eso es como una gloria, algo solemne. Eso es agradable a Dios. Pero en los cultos acá, hasta motos meten de Harley Davidson y todo, y pasan arriba, el pastor sale de unos cables volando, predicando, y les ponen una música que les da euforia a la gente y sienten bonito. Pero eso no les arde el corazón. Solo sienten la mente y el corazón y sienten bonito. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los del grupo. Estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Entonces pregunto, ahora, ¿cómo reconocemos nosotros a Cristo? ¿Dónde nos damos cuenta de Cristo? ¿Dónde lo vemos? En ¿Dónde nos la damos cuenta? Eucaristía. Al En partir la el pan. Eucaristía, al partir el pan. Jesús se apareció a los apóstoles. Es el que sigue. Sí, me da pena que no esté Hortensia aquí. Mañana le voy a leer todo esto de nuevo, si se comunica. Porque esto es bien importante explicarle, porque estaba explicándole el otro día acerca de lo que Jesús es el pan. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. Pero él les dijo,
¿Por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme. Fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Ya le estaba mostrando las manos y los pies donde estaban las heridas del clavo. Y como no acababan de creerlo por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo que comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Definitivamente, aquí no estaba en espíritu, estaba en persona. Pudo comer, lo vieron comer, le mostró las manos y todo. Así como está en el pan. Las últimas instrucciones es lo que sigue. Las últimas instrucciones. Ay, me da cosa que ya se va a acabar este libro y ha estado tan bonito. Jesús les dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referentes a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hay una razón y hay algo que tenemos que hacer. Dice que luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ellos, ellos son los, ¿cómo dije ayer? Son los embajadores, los apóstoles, son los ministros de Cristo. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Tenían que esperar un poquito más para ser revestidos de la fuerza de arriba, que iba a ser el Espíritu Santo, creo. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Gloria y Jesús. honor a ti, Señor Jesús. Qué bonito. Aquí no dice que después de 8 días no contó lo de Tomasito, que Tomasito no creía. ¿Sí me explico? Me dijeron, hey, vino Sí. Jesús y él no estaba ahí. Pero a los 8 Mientras días no dijo mete Tomás, el dedo, yo no voy a creer hasta que meta mi mano en su costado, dijo, y tocar sus llagas. Ese hombre sí era protestante, incrédulo. Entonces, ¿qué pasa? Jesús se le aparece después, 8 días, o sea, un domingo. A los 8 días se le vuelve a aparecer. A los 8 días cuando nosotros repartimos el pan. Es la misa oficial, pero tenemos misa todos los días. Se le aparece pero Jesús y le dice, también sirvió lo de él ahí que dijo, Dios mío, lo que sí, dicen a mí. se le aparece Tomasito, está tranquilo ahí comiéndose un pescado y se aparece Jesús. Y le dice, Tomasito, le dice, ven, acerca tu mano, mete tu mano en mi costado y toca los clavos. Eso es dolor que sintió Jesús al pensar de esas cosas, esas heridas. Y se viene y dice, Señor mío y Dios mío. Dios ¿Sí mío. me entiendes? Y le dice Jesús, tú crees porque has visto, pero dichosos aquellos que sin haber visto y creen. Esos somos nosotros. Ahí estamos nosotros. Porque nosotros no lo vimos. Nosotros lo creemos por la tradición y por la palabra. Por lo que nos dicen los apóstoles. Si no, no, si nadie me lo dice, no lo voy a creer. Igual una persona que nunca le hablan de la Biblia, igual nunca lo va a creer. Tienen que acercarse y se tienen que leer para que crean. ¿Me explico?
Mi tío quiere decir algo de mi tío, creo. Hola. Dije que le pusiera. ¿Quiere decir algo? Hola. Ajá. No, aquí que le cayó la vajilla a la muchacha. Ay, pero no se quebró. No. Pues fíjense que hemos terminado entonces el Evangelio de San Lucas y luego viene el de Juan. El Evangelio de Juan es bastante grande. Oíme, pero Hortensia creo yo de que se congrega en otro grupo también y allá la mandan con el machete bien afilado. Sí, ella No, viene. yo creo que le está diciendo yo creo que le está diciendo al pastor.